Solamente se los ve avanzar en su realismo metafísico, paso a paso y muy lentamente, pedetentius, dice el texto latino, o sea, con pie de plomo, hasta llegar hasta donde llegaron a través de grandes sufrimientos en sus espíritus santos. Pues bien, este mismo camino efectivizado por los filósofos griegos fue retomado luego de una ardorosa y profunda discusión que duró varios siglos, por los teólogos filósofos medievales, bien sea judíos, árabes o cristianos, o, como estos últimos se señalaron a sí mismos, filosofantes, pero con esta aclaración metódica decisiva por la cual no fueron ni estuvieron en la misma situación histórica que los griegos, pues todos los medievales latinos se movieron con holgura dentro de la fe creyente cristiana, creyendo primero y caminando después, ya que creer y no caminar el camino propuesto por Dios en la palabra encarnada, o sea, en su verbo, es no creer de verdad en Jesucristo ni en el Dios verdadero. Dijo textualmente un monje que en este andar era ya todo un vaquero. San Anselmo de Cantor. Es así como en este rápido vuelo se pueden ver los dos caminos, el que viene de arriba y les trajo la fe con Jesucristo, quien dijo ser el mismo el camino, la verdad y la vida, y el camino que viene de abajo y que habían señalado en sus mocones los filósofos griegos, pero con esta precisión muy precisa de la relación ajustada de dichos dos caminos. No hay dos caminos, pues hay un solo y único camino, que es el que indica la fe que viene de Dios gratuitamente, y el camino humano, puesto ya enteramente al servicio incondicional del camino divino. Quien no vea que esto es así, para mí vuelto ya más claro que el agua clara, que no se ponga, digo yo, a discursiar sobre las filosofías y las teologías de los hombres creyentes medievales, pues lo único que mostrará en tal caso es su misma ignorancia supina de lo que pretende hablar y señalar. O sea, no sabe de lo que habla, y en tal caso no es ni siquiera como los estudiantes en la cátedra de un maestro, sino un entrometido con otros propósitos diferentes, como lo son los ocultos propósitos de las agencias de la información, de las cuales obviamente dependen sin escapatoria. Yo podría traer a su memoria no uno, sino 100 casos que ejemplifican lo que aquí afirmo. Sin embargo, con uno solo basta y sobra. Puede consultarse el léxico técnico de la filosofía medieval de Silvia Magnavaca, editorial Niño y Dávila, Buenos Aires, 2005. Solamente traeré ahora las dos notitas que le puse en la página 5, página del título, las que dicen así: ¿cómo está esa observación, eso de la utilidad? Es una de esas cuádruples o quíntuples falacias en las que tenemos que atravesar capa tras capa de falsa lógica o falsa historia. Chesterton, de todo un poco. Agregando yo, puesto que nunca soy ni seré menos, lo siguiente: pues, ¿qué utilidad puede reportar lo escrito por alguien que no entiende el método con el cual fue elaborado lo por él narrado? ¿O, acaso, es de utilidad el autoengaño de nuestra propia historia? En tal situación no hay Freud, ni Jung, ni Adler que nos valgan, ni filósofos, ni teólogos, ni nadie, ni siquiera Dios mismo. Pues, si no nos valemos por nosotros mismos, ¿quién nos valerá? Además, esta señora Silvia, Silva, igual a selva, en latín significa materia,
Publicó 2 años antes, es decir, en el 2003, en la editorial Losada, el Diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano, con un extenso estudio preliminar y 244 notas. Solo diré que Abelardo propiciaba el método opuesto al método de San Anselmo, quien decía que primero había que creer y recién luego de estar confirmado en esa fe, discutir dialécticamente. En efecto, Abelardo sostenía que primero se debía discutir dialécticamente y luego creer. Me acaba Pancho el deleite de traer de Louis de Gaulle la historia de la iglesia fundada sobre el rock, la que me parece es una edición trucha de Alba Impresores en Buenos Aires sin fecha ni editorial. Me fui directamente a leer en la página 113, cita, la renovación intelectual, copio textual. En Inglaterra, San Anselmo, monje benedictino, nombrado arzobispo de Canterbury en 1093, estudió esas obras, se refiere a las obras de Aristóteles, de Plotino, de los neoplatónicos, sobre todo la lógica y la física del primero, y trató de demostrar la existencia de Dios a base únicamente de la lógica, en su famosa obra Cur Deus Homo, porque Dios se hizo hombre. Fue el fundador del escolasticismo. Cita, pero el primer gran teólogo científico que aplicó la nueva lógica aristotélica a la doctrina católica fue el brillante Pedro Abelardo Parisino. Yo le puse la nota 1 en la página 113, la que dice así: la ignorancia de este señor me asombra, pero más me asombra que califique de el primer gran teólogo científico, precisamente Abelardo, cuando éste estableció el método opuesto al Fides Intellectus de San Anselmo, y con el cual se construyó toda la Edad Media. Es obvio que este señor de Gaulle opera con el prejuicio moderno, en el sentido que la razón y la ciencia metódicamente están antes que la fe, coincidiendo con la señora Magnavaca. Lo grave es que no leyó a San Anselmo, y si leyó algo no entendió nada, como es lo general de todos aquellos que hablan de él. Copian y repiten lo que leyeron en cualquier manual, así sea una encíclica papal. Así le fue al pobre Abelardo, muy desgraciado por cierto, porque no solo perdió los testículos en una amputación de bárbara venganza del tío de Eloísa, sino que desbarró más desgraciadamente en el misterio de la Santísima Trinidad, no siguiendo el consejo de San Anselmo. Aquello que no puedas entender con la razón, le hace la lógica, has de venerarlo. Y más grave aún de todo esto, no logró nunca convencer el carácter y la inteligencia indómita de esa pequeña francesita, como dijo Gibson. La otra nota es de Leonardo Castellani en Freud, editorial Jauja, Mendoza, 1996, página 195, la que dice así: es increíble lo poco que sabe un hombre de mucho talento que no tiene detrás de él una tradición. Así es, señora Magnavaca, aunque manejes un gran, aparente o real aparato científico, pues en estas cuestiones el asunto es entender toda una época histórica, la más extensa en el occidente, el cristiano, y no pretender desmontarla y luego poniendo otras piezas y otro método. Lo que voy a decir lo diré por centésima, por milésima vez, no te canses, Pérez, de repetirlo, pues por algo sos tan elemental y animoso, como te calificó el exquisito de Borges. Toda la ciencia y la filosofía primera estaba, como lógicamente corresponde, al servicio de la ciencia denominada ciencia sagrada o teología, y
Por lo tanto, todo, absolutamente todo, aparecía en los medievales al servicio y en función de la verdad de salvación. Repito, todo, sin excepción. En esta época histórica, la más extensa en Occidente, pues abarca la friolera de 15 siglos, o sea, de 1500 años, fue elaborada por los hombres creyentes cristianos con su reconocido método Fides Fueres Intelectum, hasta el instante en el que vino un aparecido teólogo amoroso declarando enfáticamente que la verdad filosófica, o sea, el intelecto era ni más ni menos un engañapichanga. Tal nos expresábamos cuando éramos gurises, queriendo significar que se trata de macanas. Y todos los filósofos y teólogos, unos cacatúas, desvirtuando la palabra de Dios con su citacismo más o menos brillante, digno de la fábula y del mito, que no otra cosa eran sus lamentables relatos. Un blavero sin ningún sentido inteligible, o sea, un perfecto galimatías. Así habló y procedió ese fraile amoroso en el siglo XIV, Guillermo de Oca. Se vino abajo y encadena toda la cosmovisión medieval, igual fuera un juego de naipes o de dominó. Solo quedó la fe en pie, pretendiendo, en contra de la opinión de todos o casi todos los medievales, que ella, la fe sola, basta como imitación de Cristo. ¿Alguien al día de hoy puede dudar aún de que en la misma Iglesia Católica no nos encontramos en esa misma posición? Cuando vos te encontrás en el camino y le preguntás inocentemente al teólogo ¿qué entiende por la verdad?, notarás una nerviosa molestia por la pregunta, de tal modo que luego en otra ocasión vos por mera educación no le preguntás más sobre el tema y hablas con él de la información del día en el verbo interior, la nueva Virgen, según anotó Hegel, el diario de los Remontas, ya perteneciente a Clarín. Pero no me digas vos, porque yo no te creo, que esa pregunta, la máxima que se puede plantear un hombre, no lo corroe por dentro de tal modo que el único modo que encuentra en su debilidad mental y por lo tanto humana es darte a vos la responsabilidad de tu inconsciente pregunta. Hablo de sacerdotes y también obispos, algunos de ellos alumnos míos. De Papa no hablo porque aún no he tenido la oportunidad de que la autoridad máxima se cruce en el camino. Volviendo nuevamente al hilo de lo que estábamos relatando, se ve así nacer otra época histórica que esforzadamente intenta formular el nuevo camino, prescindiendo en primer lugar de la fe creyente cristiana, desvigorizada de toda envergadura inteligible, y en segundo término, dejando de lado el realismo metafísico greco medieval. En este panorama se destaca la noble cabeza de ese pensador al lado de la estufa, pues hacía mucho frío esa noche en Holanda, enfrentando toda la autoridad teológica de París y todo el escepticismo en que finalizó la Edad Media tardía, y estableciendo claramente la autonomía de la conciencia del hombre, tanto respecto de la verdad cristiana como de la realidad exterior, verdadera de la res extensa. Así, comienza un proceso en el que la sustancia concebida como naturaleza por el hombre griego y como naturaleza creada por Dios en el hombre medieval, o los inteligibles coagulados de Herégenes, se va convirtiendo desde el principio mismo del cogito en espíritu, deteniéndose un poquito este proceso en Kant, influenciado por Hume, pero eclosionando inmediatamente en Hegel, para casi enseguida rebotar en la materia con Feuerbach, Marx, Engels, Lenin, y ya volviendo nuevamente a querer insuflar el espíritu con Gramsci y compañía, en la tal actual perestroika y su glasnost de Gorbachev,
con su desfile de moda y su Coca-Cola. Ya que nos encontramos hablando del hoy, digamos dos palabras del aquí, de Córdoba, de Tucumán y de la Nueva Andalucía, porque se la merece. Pues los dos filósofos cordobeses se adelantaron a todos sus congéneres. Carlos Mastrada, poniendo la libertad dentro del proceso dialéctico marxista, y Nime de Anquín diciendo y repitiendo para quien quisiese oírlo, que concebir la sustancia, o sea, el ser, como espíritu, tal como lo concibió Hegel, era entrar en un delirio básico, para decirlo en criollo, como así corresponde, era estar borracho, pues todo su esfuerzo, y son sus mismas palabras, era sin duda, volver a restituir la sustancia, es decir, el ser, al lugar en que le encontraron los filósofos griegos, y, más originariamente si cabe, al lugar de aquellos presocráticos, los primeros filósofos. Volver al ser naciente, como tituló su único libro publicado por Editorial Griegos en España. Esfuerzo, el suyo, de la más exime envergadura metafísica, tal como también fue el esfuerzo metafísico de Kant al decir que ya no hay más sustancia y que el ser es relación, como con toda claridad lo señaló aquí en Córdoba Miriam Corby, en una interpretación por demás original y prescindente de todas las escuelas. Sobre esta cuestión de la relación yo tengo mis sospechas, pero no me atreveré a afirmar que don Martín tomó este concepto de las procesiones trinitarias cristianas. Eso pueden preguntárselo a Nemesio, si él se lo permite, y les habla de Leonardo Boff y de sus intentos de andar en los caminos latinoamericanos. Con estas líneas, apenas esbozos esquemáticos, que cualquiera, si es que gusta y tiene tiempo para dedicar, puede verificar por sí mismo, queremos señalar la tremenda tropelía que comete alguien contra el filósofo y contra la filosofía, si tiene la ingrata ocurrencia de comparar autores, y además de distintas épocas y lugares, autores que elaboraron los suyos con distintos y a veces contrapuestos métodos. Esta es la afirmación que hoy pretendo dejar en claro. Hacer y emprender esa tarea de comparanza es un esfuerzo a todas luces de un trasnochado, y todo lo que estamos en filosofía lo sabemos, si es que algo de eso tenemos, que no hay ni existen en toda la historia de la filosofía filósofos trasnochados. Más bien aparecen y son de una luminosidad en la más negra oscuridad de la noche bienhechora, pues la sola coherencia es ya de por sí un mensaje angélico. No digamos hoy nada del mensaje que, además de coherente, es verdadero. Tercero, ejemplificaciones, 3 comparanzas. A. El intento de comparación de Santo Tomás de Aquino con Kant o de Kant con Santo Tomás es llevado a cabo por Joseph Marechal, jesuita profesor de la Escuela Jesuítica de Lovaina, esfuerzo volcado en 5 cuadernos con la promesa, la que no pudo efectivizar, de un 6º cuaderno. Obra esta traducida por la Editorial Griegos de España en 5 tomos, titulada El punto de partida de la metafísica y subtitulada Lecciones sobre el desarrollo histórico y teórico del problema del conocimiento, 2126 páginas. No se puede negar el gran esfuerzo que manifiesta esta larga y abundosa obra, y sobre todo su extensa influencia en teólogos y filósofos cristianos en el siglo XX. Por ejemplo, Carolus Rainer, quien, a su vez, junto a Ernst Bloch, 1885-1977, iluminan hoy día los pasillos universitarios
pero no de la Universidad Nacional, sino de la Universidad Católica de Córdoba. Véase solamente esta pequeña referencia de Ricardo de la Sierva, Oscura Rebelión en la Iglesia, editorial Clasicana en Barcelona. Cita: el gran filósofo marxista alemán Ernst Bloch fue calificado por el gran teólogo progresista negrita de la Compañía de Jesús, Karl Rahner, como, cita, el teólogo más importante de nuestro tiempo. En una concepción no muy explicable de la voluntad teológica, a la voluntad teológica. Para los liberacionistas y los cristianos dialogantes, Bloch es el pilar del diálogo desde la orilla marxista. Cierro la cita. ¿Quién puede ignorar la influencia del único jesuita argentino destacado por lo controvertido en esta tierra de ganaderos donde no puede florecer teólogo ni filósofo? La frase es suya, el padre Leonardo Castellani, sacerdote jesuita degradado a mediados del siglo XX por su general. No hay sino que consultar las referencias y anécdotas que abundosamente nos proporciona Sebastián Randel en sus 900 páginas de su Castellani, editorial Borges, donde habla de mi maestro, y en la página 411 donde lo aumenta como mi mejor profesor, quien le había encargado escribiese a imitación de su mismo plano de metafísica su punto de partida de la moral, obra que el mismo discípulo se lamenta no haber podido emprender ni realizar, porque al llegar de Europa a la Argentina lo cargaron con el desarrollo de 35 horas de clase en distintas asignaturas para los gurises del Colegio de El Salvador. Gracias a Dios, digo yo hoy, pues al permitir que mandamás, cortos de mate y envidiosos, se lo impidieron efectivamente, impidieron sin querer que no acometiese un esfuerzo inconmensurable de su vida en balde. También aquí en Córdoba aparece claramente la influencia de Marechal en Cesario López Salgado, por mentar solo los finados, por supuesto, anti-gilsonianos, pues Gilson fue y puso una pica en Flandes, lo que le acarreó, se puede sin equivocación decir así, una bronca cordial, por ejemplo, la bronca indisimulada de Fernando van Steenbergen, destacado medievalista en el asunto de la filosofía cristiana, al acusar injustamente al gran historiador y entendedor de la Edad Media y a los gilsonianos del hecho fácilmente verificable en cualquier historiador de la filosofía, del descuido que ignoran toda la filosofía medieval, según él, autónoma de la teología, porque toda la escuela de la Universidad Católica de Lovaina sostiene que la filosofía no tiene que ver con la teología, afirmación muy peregrina por cierto. En estas cuestiones, con tan solo 2 observaciones cuya verificación dejo librar a la propia inquietud de ustedes, puesto que no es mi intención hoy ponerme en tarea de demostrar nada, bastará para darnos cuenta de que el término que utilicé antes, tropelía, no es ni siquiera un término demasiado severo. En efecto, primero y principal, Santo Tomás de Aquino es teólogo y Kant filósofo, queriendo esto significar que el teólogo excluye al filósofo en los tiempos de Kant, siglo XVIII, y por supuesto, el filósofo excluye al teólogo, habiéndose producido casi todo el desarrollo de la autonomía moderna ya mencionada a partir de Occam y de Descartes. Lo diré de otro modo para que no queden dudas. La fe de Kant cristiano no es ya la misma que la fe de Santo Tomás, también cristiano. Y no solo la verdad de la fe ya no es la misma en ambos, sino que la verdad de la filosofía es dispar en los dos, pues Kant responde al llamado idealismo crítico, o sea, a su método propio, que no tiene nada que ver con el realismo metafísico de Tomás. Los problemas podrán ser los mismos,
Incluso pueden ser los mismos los términos y las palabras empleadas para expresar sus nítidas respuestas conceptuales, pero las respuestas, no tienen nada, pero nada que ver una con las otras. ¿Cómo puede darse y defenderse un realismo crítico de filosofía? Observó Gibson en Lovaina, Flor Repica en Flandes, alborotó todo el avispero de pseudofilósofos y de pseudoteólogos que querían expresamente ser teólogos sin ser filósofos creyentes, y creyentes que querían ser filósofos sin ser teólogos. Me refiero expresamente a la tercera escolástica inaugurada en Lovaina por el cardenal Mercier. Es decir, que es un gran nudo gordiano que necesita de su Alejandro para que lo corte con la espada, porque efectivamente, evidentemente, no se le ve la punta. ¿Cómo un filósofo, un teólogo puede utilizar en su filosofía o en su teología indistintamente dos métodos filosóficos que se dan de patadas? Esto es sencillamente travestismo intelectual, moda demasiado extendida por vistosa entre los cristianos, sobre todo teólogos, bien sean estos europeos como argentinos. Y para no ser machistas, dominantes, discriminatorios con el género, como hoy está iluminada la vidriera de la calle céntrica de la ciudad mostrándose, que me perdonen Carolina Scott y Cristina Kirchner, metemos también a las teólogas europeas, argentinas y cordobeses, situando así la metafísica barrial con sus llamativas biografías. Salud Diógenes Laercio, con su nueva y reciente vida y obra de las teólogas, filósofas y lúdicas. Ya se sabe el aprecio que siento por el padre Castellani, pero debo aprovechar la oportunidad para decirlo públicamente. Castellani no es de fiar en filosofía, y cuando pretende hablar como filósofo y hablar con los filósofos, aunque siempre tiene expresiones que manifiestan su genio, este hecho yo me lo explico y creo no equivocarme, debido precisamente a su declarada admiración por su colega, jesuita como él. Siempre detrás de un sacerdote de Cristo hay, a no dudarlo, un apóstol y un apologeta. Raramente encontrarás un filósofo. Sin embargo, debo decir que la obra de Marichal, como toda obra de gran envergadura, y esta lo es, tiene y contiene aclaraciones que ayudan mucho a clarificar nuestro modo de ver la cosa. Véase, por ejemplo, el subrayado y anotado por Miriam Corti, como por mí, en la página 31 del tomo 4, la distinción entre pensar y conocer el Kant. Así todo debo finalmente transcribir lo anotado en la página 3 del tomo 5, en la que decía así: este libro me hizo acordar a la introducción a la filosofía del padre Juan Cepich, 1942, y a la tediosa introducción con el título El concepto de filosofía del padre Santiago Ramírez, Orden de los Predicadores. Es ciertamente el primer obstáculo para quien tenga pretensiones de ingresar en el ámbito del amor a la sabiduría. Duro, pero real. Santiago María Ramírez, El concepto de filosofía, traducción y prólogo de Jesús García López, año 1954. El original latino de la presente traducción, intitulado De ipsa filosofia in universum secundum doctrina aristotelicum Thomisticam, fue publicado por su autor desde julio de 1922 hasta marzo de 1924, prólogo, página 7. Aunque en este trabajito no correspondería decir algo del contenido de esta introducción, sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad de anotar lo que sobre este padre Ramírez Dominico dice Pedro Laín Entrado. En Descargo de Conciencia, 1930, editorial Barral, Barcelona. Cita: mientras tanto, desde el Ministerio de Educación Nacional
y a través del naciente Consejo Superior de Investigaciones Científicas se acometía la empresa de la reconstrucción intelectual de España, tan urgente después del atroz trasmoche que el exilio y la depuración habían creado en nuestros cuadros universitarios, científicos y literarios, con un criterio directamente opuesto al nuestro. Continuó implacable tal depuración y deliberada y sistemáticamente se prescindió de los mejores, si estos parecían ser mínimamente sospechosos de liberalismo o republicanismo, o si, por debajo de su nivel, había candidatos a un tiempo derechistas y ambiciosos. Se decía, ¿quién es masón? El que va por delante en el escalafón. Los ejemplos menudean y son graves, página 283. Para la dirección de los estudios filosóficos, el padre Barbado fue preferido a Javier Suil e incluso a don Juan Zaragoza. Acerca de la actitud del padre Barbado frente a Ortega, toda ponderación sobra por él y por quienes le llevaron a dirigir el Instituto Luis Vives, pobre Luis Vives. Hablaría luego su hermano de hábito, el padre Ramírez. Con los padres Guerrero e Iriarte en cabeza. No quedaron muy atrás a este respecto los jesuitas de entonces. Pero tal vez no sea ocioso recordar que aquel docente eventual en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid fue el principal, página 284, agente de la escandalosa reprobación de la tesis doctoral de Julián Marías, 1941, acto cometido tanto in odium autori como in odium autoris magistro, los de la madrileña Facultad de Filosofía anterior a 1936. No se olvide que el padrino de esta tesis fue Javier Suil. Nota personal. Pérez, ¿no te recuerdan estas anécdotas de los gallegos, las que vos viviste personalmente desde que viniste a Córdoba en el año 1965? Mirá lo que siempre sucedió en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y luego en la Universidad Católica de Córdoba. Tuviste la oportunidad de ver a la tercera escolástica en la misma situación de la aquí descrita por la Entrana. Y luego la otra escolástica, pero no ya más cristiana sino marxista, reiterando exactamente los mismos procederes. Lástima grande que nunca se copia las virtudes, sino principalmente los vicios. Yo me veo hoy en la obligación de señalar cuál es el vicio principal de estas escolásticas. Y es el siguiente. Todos los integrantes de estos cenáculos te consideran, si no perteneces al suyo, que sos de otro, y tratado entonces como tal, con esa modalidad propia de los fanáticos. Ante tales sinagogas con sus rabinos, es conveniente conservar uno sus propios obreros. B. Quisiera destacar en este vuelo de pájaro lo que viví personalmente en el primer Congreso Mundial de la Filosofía Cristiana, organizado por la Sociedad Católica de la Filosofía y realizado en el Embalse Río Tercero, Córdoba, en el año 1979. Allí tuvimos la oportunidad, con Miriam Corti y otros compañeros más de Santa Fe, de sentarnos a la mesa en el bar del hotel, junto a nuestro querido profesor Raúl Echauri, y un personaje todo muy alemán y con esa carita rosada propia de los deutsches, como gráficamente nos expresamos nosotros, Heinrich Beck, de la Universidad de Bamberg, quien agarró la manija de la conversación, hablándonos casi sin interrupción durante los varios cafés que tomamos sobre Hegel y Santo Tomás de Aquino, mejor dicho, comparando continuamente el ser acto de Santo Tomás con el acto ser de Hegel, en una verborragia que parecía una catarata que no nos podíamos sacar de encima rebotando, también sin parar, de tal modo que con razón, cuando nosotros estuvimos solos con nuestro profesor,
le preguntamos, atónitos, a Echarmi, que Dios tenga en su gloria, ¿de dónde había sacado este ejemplar de alemán venenoso? No contestó, yo no tengo nada que ver. Y con toda la razón del mundo, aunque él mismo andaba ya en sus repetidas comparanzas de su Santo Tomás con su carne, ya que este alemanito tomista que querían, irrespetuoso con nuestros profesores y nosotros mismos ya profesores y licenciados, nos quería meter a todos en su propia bolsa de cazador de perdices, paloma o conejo. Porque ya en esos tiempos nos habíamos dado perfecta cuenta, debido precisamente a la enseñanza de don Miguel Arquín, de que el acto sesente, el acto de ser delente, no tenía peto que ver con el acto de tomar el sentido hegeliano y con su lógica dialéctica. No se puede conciliar aquel con Santo Tomás de Aquino, como ese intento cierto de este profesor de Fender en su libro El ser como acto, continuación especulativa de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, sobre el ser inspirado en el principio dialéctico de Hegel, editorial Navarro, Pamplona, 1968. Véanse las observaciones de Miriam Corti solamente al capítulo primero. Cita: esta fue la nota que puse yo a su ponencia en dicho Congreso Católico, titulada precisamente Analogía de la Trinidad, una llave en problemas estructurales del mundo actual, actas del Congreso. A raíz de esta experiencia vivida cordialmente entre amigos, en ese para mí accidentado año 1979, consulté el tomo que dictó la misma Universidad de Navarra, universidad que parece pertenecer al Opus Dei, fundado por Escrivá como movimiento católico Veritas et Sapientia, en el 7º centenario de Santo Tomás de Aquino, Pamplona, 1975. Allí me encontré con la ponencia de este señor Heinrich Beck, titulada Dialéctica materialista y acto de ser tomista, textual. No he de transcribir ahora, pues no es el lugar apropiado, lo que anoté en sus márgenes indicando que no es lo mismo, ni tampoco continuable especulativamente la doctrina de Santo Tomás y la doctrina de Hegel del siglo XIX, y menos aún la doctrina de dos hegelianos marxistas, quienes son subcoherentes, aunque herejes empíricos. Me acordé cuándo no de mi viejo maestro Nime de Anquín, cuando ya en Santa Fe de la Veracruz, allá por la década del 60 del siglo XX, nos repetía una y otra vez que Geist, espíritu de los alemanes, viene siempre mezclado de intelecto y voluntad, no siendo nunca su significado el de la clara evidencia intelectual, como lo es siempre entre los latinos. Observación que se nota claramente, nos decía don Nime, que una cosa es cuando ellos, los alemanes, escriben en alemán y otra, muy otra, cuando escriben en latín, dándonos el ejemplo del maestro Eckhart en sus sermones. No puedo menos que recordar esta otra insuperable observación que explica acabadamente el intento de Beck. Cita: la lógica de Hegel quizá dure unos 1500 años en el mundo, como la lógica de Aristóteles duró casi 2000 años. Final de cita. Ante esta declaración semejante de don Nime y esta presentación del señor Beck por estos pagos, renegó del problema. Sí, solamente me queda hoy decir dos palabras del último intento de comparar a Santo Tomás con quien sea, en este caso con Husserl, y nada menos que por Edith Stein, discípula de este último, en un librito publicado por el editorial Bonn con el título ambicioso, por cierto, La pasión por la verdad, introducción y notas del doctor Andrés Bejas, 2004. Al igual que lo señalado por los intentos de Marechal y de Beck, no he de transcribir las notas y observaciones que puse en los márgenes de sus capítulos. Más, me resulta imposible no transcribir la nota 1
en el capítulo 5, la fenomenología de Husserl, la filosofía de Santo Tomás de Aquino, en la página 101, la que decía así: desde Descartes en adelante se ha intento en vano, confrontar a Santo Tomás con Descartes, con Kant, por ejemplo, el trabajo de Joseph Marechal, con Hegel y Marx, por ejemplo, el trabajo de Beck, con Heidegger y, por ejemplo, nuestro mismo profesor de Chauvet. ¿Qué no se ha ensayado? También con Marx, con Sartre, etc. Confrontar la nota que puse en la página 1 a propósito del mismo título, La pasión de la verdad. Una cosa es la pasión de lo que sea, en este caso pasión por la verdad, la cual se supone en cualquier hombre, y más que en ninguno, en el hombre de profesión filósofo. Y otra cosa muy distinta, por cierto, la verdad que afirma cada uno de ellos, lo que supone, si es que realmente se pretende entender en algo lo que dijo, entender en primer lugar el método con el que ha operado el filósofo en dicha búsqueda. Por lo tanto, para cualquier intento de comparar la filosofía de Husserl y la filosofía de Santo Tomás, resulta imprescindible comparar los métodos utilizados por ambos, siendo de tal modo esto así que, en este caso y en cualquier otro, ambos pueden expresar lo que entendieron en los mismos e idénticos términos, pero diciendo y señalando cosas totalmente distintas. Así vemos, por lo menos así lo veo yo mismo, que el método de Santo Tomás es el método de todos medievales, tanto el Fides Intellectum como el que estructuró su teología, con el que estructuró su teología sacra, como el realismo metafísico heredado directamente de Platón y de Aristóteles, o sea, su operación intelectual y la verdad consiguiente. Mientras el método de Husserl es el de la autonomía de la filosofía respecto de la fe creyente cristiana y, por supuesto, el método idealista inaugurado por Messier Descartes. Ergo, lo único que logra esta señora en su pretensión de comparanza es embarullar todo en un buen mbollere, palabra en guaraní, significa confusión. Como diría un correntino, un mbollere, que esta filósofa no haya podido entender a Santo Tomás de Aquino resulta disculpable, pero lo que no merece de ningún modo es la aprobación de su discipulado con su maestro, pues a este gran filósofo, Husserl, jamás se le hubiese ocurrido compararse con Santo Tomás y con nadie, como ya lo señalamos anteriormente en la actitud que tienen los filósofos en general. Gente muy particularmente celosa de sus campos, bien alambrado, con 7 alambres, para que no pasen ni siquiera los animales vivos. Para ir ya analizando con la actitud de esta dama en su intento de comparanza, me resulta grato certificar todo lo que he señalado de los 3 casos considerados con estas palabras sabias de un gran sabio, puesto que a mí, como ya lo recordé que dijo Fray Luis de León, ni me creen ni me entienden. En efecto, nos cuenta Romano Guardini en Apuntes para una autobiografía, Editorial Encuentro Madrid, lo siguiente: fui a ver al profesor Karl Breyer. Antes de entrevistarme con él, Guardini había ido a verlo para que le indicase un tema para su doctorado. Me había estudiado su manual de filosofía. Sus páginas me impresionaron profundamente. En ellas percibí un eco originariamente filosófico. Me aconsejó una comparación entre Tomás de Aquino y Wilhelm Wundt. Yo no recuerdo qué era lo que había que comparar en concreto. En cualquier caso, todavía me asombra el hecho de que un profesor universitario pudiera sugerir un tema semejante. Con tal remache, ¿qué podremos nosotros decir del nivel universitario de trabajos doctorales
donde se comparan 2, 3 o 4 supuestos autores, filósofos, teólogos, científicos, nos vemos en la obligación estricta de afirmar que dichos intentos y trabajos son necesariamente de un nivel digno de Diógenes Laercio, de su famosa obra Vida y obra de los filósofos ilustres, resultando claro que cuando uno lee semejante desafueros, o sea, sin ley ninguna, en una anomía total, se imagina la figura de dichos teólogos, filósofos y científicos levantándose airados desde sus tumbas para protestar por semejante atropello. ¿Qué otra cosa significa tropelía, como he calificado todos los intentos de compararse que atropellos? Breve conclusión. Desearía concluir con esta simple pregunta. ¿Se puede comparar un filósofo con otro de distintos lugares y de distintas épocas? Siendo ya muy puntual en la interrogación, ¿se puede comparar un teólogo medieval con un filósofo griego? ¿O un filósofo moderno y contemporáneo con un teólogo medieval y con un filósofo griego? Les dejo estas preguntas que me acuciaron durante casi toda mi larga vida, para que ustedes hoy intenten conservar los contenidos de toda una época histórica con métodos distintos de aquellos otros métodos con que fueron elaborados. ¿Podrán en su intento lograrlo? Me acordé en estos momentos de las palabras que pronunció Blanca Avellaneda en memoria de Miguel Esterey el 12 de septiembre de 2007, en la página 3. ¿Por qué a los jóvenes les costó tanto o fue casi imposible llegar a un acuerdo? Porque no comprendían todavía aquello de que hablaban los autores. Y si no ven su punto de partida, mucho menos pueden en forma vida establecer comparaciones viendo diferencias. Y si no resuelven esto con el tiempo, se vuelven maestros de síntesis, lo que es observable en ciertos escritos que con frecuencia llegan a nuestras manos, puesto que tomar un elemento de un pensador y sin ubicar en su lugar, recordemos que solo el ser da lugar, conectarlo con otro, de otro pensador, produce una síntesis que mata al espíritu y hace perder la naturaleza de los contenidos en su enlace de elementos, el que, por muy coherente que sea, no es su equivalente. Valete Pérez, Córdoba, 23 de marzo de 2008, domingo de Pascua de Resurrección.